Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Tres y seis, 2 y 6 en las Islas Canarias. Entramos en la segunda hora del Espacio en Blanco, en esta segunda edición, hablando en este primer tema de algunos secretos del Vaticano. Tenemos un concurso en marcha, hay 5 libros que sorteamos esta noche, 900-137-137 nuestro teléfono, gratuito, por si queréis participar, y en internet, espacioenblanco@rtve.es. Y esta semana estábamos inaugurando el chat, un chat que nos está dando algunos problemas porque se ha colapsado. Tranquilos, trataremos de arreglarlo y en breve a través de la página web del Espacio en Blanco podéis entrar en él. Y tenemos, Eric, un montón de preguntas. Yo no sé por dónde empezar. Vamos con preguntas de los oyentes porque hay que hacerles caso y luego te pregunto algunas cosas. ¿Por qué la Guardia Vaticana son suizos y no italianos? ¿Es que no se fía de los italianos el Papa o...? No, bueno, es decir, el servicio, el Comité de Seguridad está formado por el Servicio de Espionaje Papal, la entidad, por el Servicio de Contraespionaje, el Sodalitium Piano en el SP, por la Guardia Suiza, la Guardia Helvética, y por la Gendarmería Vaticana. La Gendarmería Vaticana está formada en su mayor parte por ciudadanos italianos que pasan a formar parte de cuerpos de seguridad vaticanos cuando entran en la Gendarmería Vaticana, que acaban además de incorporarse a Interpol por primera vez. Y luego está el cuerpo de la Guardia Suiza. El cuerpo de la Guardia Suiza el año pasado cumplió 500 años, es el ejército más antiguo como tal, formado como cuerpo de ejército, y está formado por 62 guardias suizos, 62 en total. ¿Por qué? Porque fueron los 62 que resistieron y que protegieron al Papa cuando Carlos V entró y saqueó Roma y arrasó Roma a sangre y fuego. Entonces el Papa le salvó la vida un retén de 62 guardias suizos, que eran una especie como de mercenarios, en aquel momento era una especie de mercenarios al servicio del Papa. Pero desde aquel momento, digamos que la Guardia Suiza entró a formar parte de la leyenda y de la historia del Servicio Vaticano. Por eso los guardias suizos tienen una cosa muy curiosa, que todos tienen que tener una altura concreta, porque son muy altos, tienen que haber formado parte de cuerpos especiales del ejército suizo y haber nacido en los cantones católicos de Suiza, para formar parte de la Guardia Pontificia. Más preguntas. ¿El Opus Dei depende del Vaticano? No, el Opus Dei es una prefectura, se la concedió, le dio el estatus de prefectura, de prelatura, el Papa Juan Pablo II. Actualmente el máximo dirigente del Opus Dei es Javier Echevarría, que tiene su sede en Roma, y es una especie de asociación que aconseja y tiene mucho poder, tanto económico como de poder político dentro del Vaticano. Preguntan también si hay documentos secretos que hablen acerca de profecías, como la de Roncalli, las de algunos papas, la de Nostradamus. No me consta. No te consta. No me consta. Además, yo creo que a veces la realidad supera la ficción. No hace falta profecías. ¿Cuántas personas integran el Vaticano? Dice, entre curas, obispos, a la gente que está ahí, ¿se sabe? Como ciudadanos con derecho de tener pasaporte vaticano, el Papa y el Colegio Cardenalicio. ¿Siguen las peleas entre los dominicos y los agustinos en el seno de la Iglesia o eso ya...? Eso ya ha pasado, los dominicos dejaron de quemar gente hace muchísimos siglos, eran los más duros, los más ortodoxos de la Iglesia. Ahora los que empiezan a tener mucho poder con este Papa vuelven a resucitar con el poder los jesuitas. Bien, vamos a hablar de esos diferentes grupos que formaban parte del Vaticano, a hablar un poquito de ellos, si te parece. El Instituto para las Obras, la red financiera del Vaticano, el Instituto para las Obras Religiosas. El IOR, controla tanto dinero, tanto poder tienen. El IOR tuvo mucho poder. Ahora ¿Dices tuvo en el pasado? Tuvo mucho poder durante el pontificado de Juan Pablo II, de Pablo VI. El final del pontificado de Pablo VI y de Juan Pablo II tuvo mucho poder. Es decir, el IOR provocó quiebras financieras en Italia. El Banco Ambrosiano y muchas otras bancas, la banca de Santa Cristina del Popolo, en muchos bancos provocaron quiebras bancarias importantes. Realizaron operaciones de lavado de dinero del crimen organizado.
¿Sí? Todavía está, tengo los documentos que me facilitaron el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, tiene diferentes juicios puestos a los bancos vaticanos, al Banco Vaticano de entonces, por haber participado en operaciones de lavado de dinero. Es decir, participaron en intermediación para la venta de armas a la dictadura de Galtieri a través de sociedades financieras que eran sociedades financieras fantasmas en paraísos fiscales. Conseguí, por ejemplo, uno de los documentos que aparece en mi libro. Es un documento que ya te contaré cómo lo conseguí, porque tampoco a veces es tan complicado conseguir un documento de estos. Eso es un documento que aparece en una de las páginas del libro, que son el nombre de 9 sociedades financieras y su sede. Entonces, por ejemplo, te pone la sociedad de Bellatrix, por ejemplo, Panamá, la sociedad de Doficom en Liechtenstein. Entonces son 8 sociedades, son 8 o 9 sociedades financieras y están firmado, el certificado está firmado por Paul Marcinkus, que era presidente y todopoderoso jefe del Banco Vaticano. Entonces, este certificado, ¿cómo lo consigo yo? En Argentina se abrió una investigación, cuando llega la democracia nuevamente después de la dictadura argentina, hay una investigación de quién facilitó armamento a la dictadura argentina durante la famosa Guerra de las Malvinas del año 82. Y aparece una sociedad que se llamaba Bellatrix, la sociedad Bellatrix, con sede en Panamá, que es a quien se le ha pagado, a esta sociedad se le ha pagado no sé cuántos millones de dólares a una cuenta en un banco alemán. Con el número de cuenta. Yo conseguí hasta los números de cuenta. No voy a decir el banco, pero vamos, un banco alemán. Pues nada, me fui al registro de sociedades de Panamá, les dije que si me podían dar el certificado de la sociedad Bellatrix. Y te lo pasaron. Y me lo pasaron y me dijeron, bueno, tiene usted que pagarlo, son $10 por el certificado. Y dije, caray, qué fácil. Les mandé $10, una transferencia de $10 y me mandaron el certificado por email. Es decir, que muchas veces no es tan complicado conseguir un documento de estos. Parece más complicado de lo que parece realmente. Y luego descubrí que parte de ese dinero había ido destinado a 2 bancos en Polonia que financiaron al Sindicato Solidaridad de Lech Walesa. Ese fue todo el trayecto que hizo el dinero desde Argentina, pasando por Panamá hasta Polonia. Curioso. ¿Es cierto que la Iglesia también se está metida en negocios de armas? ¿Ahí das algún dato? Bueno, fueron intermediarios. Las sociedades de Lior, del Banco Vaticano, bajo el mando del señor Marcinkus, de Paul Marcinkus, hicieron de intermediarios para conseguir misiles Exocet a través de los servicios de inteligencia papales, una operación que se llamó Operación Pez Volador. Y así la tienen registrado los argentinos. Operación Pez Volador. Que Pez Volador es Exocet, que era el nombre de los misiles. Ya. ¿Están también en negocios de preservativos? Bueno, están en negocios de Viagra, por ejemplo. ¿De Viagra? De Viagra, por ejemplo, el poderoso farmacéutico Pfizer, durante mucho tiempo, no sé ahora, pero durante mucho tiempo fueron accionistas de Pfizer. Pero luego tiene muchos intereses el Vaticano. Es decir, el Vaticano, por ejemplo, son dueños de la Rinascente, que la Rinascente, para los oyentes que no lo sepan, es como, para que lo entiendan, es como nuestro Corte Inglés. Está en todos los sitios en Italia. Está en todos sitios. La Feltrinelli, por ejemplo, la famosa cadena de librerías, como nuestra Casa del Libro, también son propietarios del Vaticano. Luego tiene muchos intereses tiene muchos intereses en medios de comunicación. Tiene mucho poder financiero en grupos industriales italianos. Es decir, que el Vaticano ha hecho muchas inversiones. Esperemos que después del chasco que se llevaron con la crisis que provocó de la quiebra del Banco Ambrosiano, esperemos que sean negocios legales actualmente. Ojalá. Vamos con otro. Es curioso, déjame que te diga una cosa curiosa. Recibí hace pocos días una invitación de la Conferencia Episcopal Italiana para cuando visitase Roma. Pero fíjate qué curioso, porque este libro mío acaba de salir en Italia en el mes de junio y ha estado durante no sé cuántas semanas entre los 10 más vendidos. Y es curioso, la Conferencia Episcopal Italiana me invita a la Conferencia Episcopal para hablarme del Banco Vaticano. ¿Sí? Fíjate qué curioso, un libro de 500 páginas y solo me van a invitar a la Conferencia Episcopal Italiana para hablar del Banco Vaticano, que yo, por supuesto, para mí es un honor que me inviten. Vamos con otros grupos. La Sagrada Congregación para la Causa de los Santos.
Sí. ¿Quiénes son estos? Es un ministerio, no son grupos tan secretos, es decir, es un ministerio donde se estudia, es una unidad de estudio para todos los candidatos para ser beatificados por el Papa. Es decir, tú sabes que tienes que haber hecho tres milagros, tienen que estar demostrados por cuestiones médicas, es decir, que tienen entonces son los que llevan a cabo todas las investigaciones para luego ser beatificados por el Papa. ¿Y la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe? La Todopoderosa Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Esta es la antigua Inquisición. ¿Sigue funcionando como Inquisición? Sigue funcionando como Inquisición, y el último gran inquisidor de la Sagrada Congregación, el último prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe fue el cardenal Ratzinger, que luego lo nombraron papa. Espera, ¿es cierto que Ratzinger estaba haciendo el Camino de Santiago y anotó en algún sitio en un libro que sería el próximo papa? ¿Sabes esa historia? Sí. Además, pero además es curioso porque además vi creo que fue en un programa en televisión, española, donde habló las personas que dirigían el refugio donde él había estado, y él lo había comentado, parece ser, públicamente, de que él podía convertirse en el nuevo papa. Incluso hay otra anécdota que se cuenta, que la contó la que fue su ayudante de toda la vida de Ratzinger, del cardenal Ratzinger, su ayudante, la que le asistía a él, que le dijo, cuando le dice ella, él va a salir ya para el cónclave, se va a entrar en cónclave, y ella le dice, Eminencia, ¿usted quiere que yo ya vaya preparando nuestro viaje, nuestra excursión por los montes de Baviera, las montañas de Baviera? Y dice, yo que tú no lo presentaría, no lo prepararía, porque yo creo que del cónclave voy a salir papa. O sea, y él sabía que iba a salir elegido papa. Bueno, hablabas de que Ratzinger estaba en esa congregación y cortó muchas cabezas. Cortó muchísimas cabezas. Él fue el que cortó de tajo toda la teología de la liberación, con el famoso Leonardo Boff, todos los famosos líderes de los años 80 que apoyaban la teología de la liberación, es decir, que apoyaban una cierta manera de religión, de cristianismo un poco marxista, digamos, el cristianismo hacia el pueblo. Y aquello, la principal mano ejecutora de todos esos jesuitas, de todos esos teólogos, Enrique Miret Magdalena, es uno de los, yo le llamo de los ajusticiados por Ratzinger, defenestrados por Ratzinger. Fue un hombre muy duro, y curiosamente está siendo un papa más liberal que cardenal conservador. Curioso. Preguntas que nos llegan desde Colombia. Bogotá dice, un país completamente fundamentalistamente católico. Le parece muy interesante el programa, y dice que, una pregunta, es un escritor además, si usted piensa que es posible un motín, un golpe de Estado en el Vaticano por parte de los oprimidos, llámense monjitas o curas rebeldes. No, ya se ocupará la Congregación de la Doctrina de la Fe de que eso no suceda jamás. ¿Qué papel tiene la mujer en el Vaticano? Ninguno, absolutamente ninguno. No tiene ningún papel relevante la mujer. Hombre, tiene un papel relevante porque uno de los mayores símbolos de la Iglesia Católica es María. Yeah. Entonces se le permite a María ser la madre del Hijo de Dios, pero no se le permite el sacerdocio, ni se le permite, etcétera, etcétera. También que además fue Juan Pablo II quien, por una orden y una ley pontificia, cortó de tajo, conjuntamente con el cardenal Ratzinger, cortó de tajo cualquier acceso en el futuro, la posibilidad en el futuro de que las mujeres accediesen al sacerdocio. También nos dicen, desde la vinculación desde Sudamérica, la vinculación del Vaticano con Cuba. Es muy curiosa porque Cuba ha sido uno de los graves problemas que ha tenido el Vaticano. De todas formas, en Cuba sucede una cosa muy curiosa. Todos los que hayan viajado a Cuba lo encontrarán en las calles, que los ciudadanos son muy comunistas, son muy revolucionarios, pero luego van a misa. Es muy curioso lo que pasa en Cuba. Y luego va el Papa Juan Pablo II y va todo el mundo con las banderitas, todos los cubanos con la banderita del Vaticano. Es una cosa muy curiosa que tienen la idiosincrasia cubana. Cuba es así. ¿Se sabe el capital aproximado que tiene el Vaticano? Incalculable. Además, todavía sigue llegando muchísimo dinero porque la principal entrada de fondos en el Vaticano es el óbolo de Pedro. ¿Qué es eso? El óbolo de Pedro es cuando tú terminas una misa que te pasan el cestito para que tú pongas €1. Bueno, pues el 50... Bueno, €1 lo que puedas. Lo que tú puedas, efectivamente. Ahora ahora tú pones 50 céntimos, ¿no? Pero tú sabes que el 25% de ese euro, 25 céntimos de cada euro, 25 céntimos se queda en la parroquia.
y el otro 75% va a una cuenta del obispado que una vez cada 5 años el obispo de turno visita, se celebra una reunión de obispos de todo el mundo que van al Vaticano con un cheque. ¿Cada 5 años? Cada 5 años se reúnen con el Papa, son recibidos todos los obispos del mundo por el Papa, y entonces van cada uno con un cheque, y en ese cheque le entregan todo el dinero que han puesto los católicos, los fervientes católicos que han depositado su monedita en el cestito de la misa, va al Vaticano. Ese es uno de los principales fuentes de ingresos del Vaticano. Será un cheque abultado, ¿no? Si pasan 5 años. Bueno, yo creo que hay países, sí, en Estados Unidos es muy abultado, me imagino que en España, aunque se diga que es un país ateo también, yo creo que debe ser muy abultado. Nos queda poco tiempo ya, Eric, desgraciadamente. Pasillo Vaticano, ¿qué es eso, el Pasillo Vaticano? La operación Pasillo Vaticano, la operación Convento, fue como se llamó. Esta operación estuvo al mando de un cardenal, Alois Stepinac, que fue un cardenal muy polémico. La operación Convento fue realmente una red formada por instituciones del Vaticano, como San Girolamo en Roma, para ayudar a escapar a través de esa red de conventos e instituciones vaticanas a todos los criminales de guerra nazis que intentaban huir hacia Sudamérica de la justicia aliada. Por ejemplo, eso está muy bien documentado. Yo a la gente, a los investigadores que tengan interés en este tema, les recomiendo que en Argentina revisen los archivos de la CEANA, la Comisión de Actividades Nazis en Argentina, que están abiertos al público, porque ahí hablan muy bien de todo lo que fue la Operación Convento. A través de la Operación Convento, dirigidas por este hombre, Alois Stepinac, que era un cardenal croata, se ayudó a escapar a criminales de guerra, por ejemplo, como Ante Pavelic, el dictador de la Croacia pronazi. Se ayudó a escapar a Hans Fischböck, el general de las SS, el carnicero de Holanda. Se ayudó a escapar a través del Pasillo Vaticano a Herbert Kukurs, el carnicero de Riga. Se ayudó a escapar a un tipo que se llamaba Adolf Eichmann, uno de los grandes arquitectos del Holocausto, y yo conseguí, en los archivos de la CEANA, conseguí el documento que le había firmado el Vaticano a nombre de Ricardo Clementi para ayudarle a escapar a través del puerto de Génova hacia Argentina. Y curiosamente, como te diré que este señor Alois Stepinac fue curiosamente beatificado por el Papa Juan Pablo II. Sí. Hace pocos años, sí. Pocos años antes de morir Juan Pablo II fue beatificado por el Papa Juan Pablo II. A punto de terminar, nos quedan Curioso. dos minutitos, sí. Mucha gente dice que algunos misioneros, no estoy hablando de los católicos, entran en Sudamérica. Yo los he visto, de hecho, en Pitada la Selva, ves a unos cuantos misioneros que entran allí contando milongas y dicen que por detrás están los servicios secretos de la CIA, que son grupos que lo que intentan es, bueno, convencer a esos inditos que andan por ahí de que se cambien de religión y controlarles. Bueno, es que yo siempre digo, Miguel, que la Iglesia Católica o la Iglesia Católica o el Servicio de Espionaje Vaticano tiene una red de espías montada hace 2008 años. ¿Qué son? Una red claro, son muchos años de montar una red de espionaje. Es decir, claro, tú piensas, por ejemplo, yo llegué a leer en la CIA, en los archivos de la CIA, que es curioso, un documento redactado por un sacerdote que estaba en una aldea de Nicaragua durante la época dura contra el Frente Sandinista de Liberación Nacional, en la guerra de los contras, contra los contras. Llegué a leer un documento donde se decía, este documento estaba dirigido a su superior en Managua, en Nicaragua, en la Nicaragua de Somoza, todavía de Anastasio Somoza, donde decía a Monseñor tal, le informo que hemos hecho una colecta para comprar 12 ovejas a un parroquiano porque ha perdido sus ovejas, se las ha matado un lobo. También le informo que no voy a poder dar misa en tal pueblo, tal pueblo, tal pueblo y tal pueblo de la zona porque ha sido tomado por la guerrilla. ¿Tú sabes la información estratégica que supone esa información? ¿Y por qué estaba ese documento en la CIA? Es curioso. Ya, terminamos. Sin embargo, a pesar de todo, la Iglesia Católica hace muchas cosas, ha hecho muchas y hace muchas cosas buenas. Todavía sigue habiendo esas monjitas maravillosas que me he encontrado muchas en Ruanda. Qué increíble cuando te las encuentras, ¿verdad? Qué ejemplo tan increíble. A monjitas navarras que le dice, oiga, madre, es que la van a matar como usted se quede aquí. Y dice, ¿y qué hago con todos los niños que están bajo mi protección? Claro. ¿Qué hago con ellos? ¿Los dejo solos? Yo los he visto en Haití trabajando con... Y la monja que acaba de llegar, la madre que acaba de llegar, que una bomba en el Congo le ha volado las piernas. Y era curioso porque lo primero que dijo cuando llegó a España, dice, es que necesito curarme, ponerme unas prótesis para volver al Congo. Curioso. Sí, me preguntan una cosa de un sacerdote que
lo dejaremos para otro tema. Lo dejaremos porque estás preparando un libro, no sé si se puede adelantar. No. Bueno, lo dejamos. Casi nos despedimos. Eric, 3 y 26, 2 y 26 en las Islas Canarias, un placer que hayas estado con nosotros. Página web donde te puedan insultar, criticar, ver tus libros, informarse, etcétera. www.ericfratini.com. Así de fácil. Así de fácil. Muchas gracias por haber estado con nosotros y sobre todo por esa nueva sección que vamos a empezar contigo, de los documentos secretos de diferentes grupos de investigación y de información que hay por ahí. Incluiremos el Centro Nacional de Inteligencia. Bueno, no lo sé. Gracias, un placer haber estado contigo. Un placer para mí. Gracias. Y seguimos, sigue el concurso en marcha, 900, 137, 137 y ahora desde la iglesia nos vamos a Siberia. Una antropóloga que ha estado con chamanes nos lo cuenta, parte de su experiencia. Los chamanes son uno de los temas favoritos del Espacio en Blanco. Seguramente la semana que viene tendremos alguno aquí para que nos hablen de esas plantas de poder. No os lo perdáis. Esta noche nos visitan los chamanes. El chamán es un individuo al que se le atribuye la capacidad de modificar la realidad o la percepción colectiva. Los chamanes tienen la facultad de curar, de comunicarse con los espíritus y de presentar habilidades visionarias y adivinatorias. Los chamanes son personas que han estado presentes principalmente en las sociedades cazadoras y recolectoras de Asia, África, América y Oceanía, y también en culturas prehistóricas de Europa. En algunas culturas, igualmente, se cree también que el chamán puede indicar en qué lugar se encuentra la caza e incluso alterar los factores climáticos. Los chamanes cumplen un papel central en las comunidades cazadoras y recolectoras como depositarios de sabiduría. Su don es recibido por herencia y ocasionalmente por vocación, pero exige pasajes de iniciación consistentes en largos ayunos, retiros y, en ciertos casos, ingestión de alucinógenos. Suelen ser elegidos por familias y posteriormente por los espíritus, y deben someterse a un riguroso entrenamiento. Entre sus funciones está comunicarse con los espíritus para corregir los errores de la comunidad a la que pertenecen, y también restaurar la armonía entre el hombre, su mundo espiritual y el mundo físico. Esta noche nos visitan los chamanes y para hablar de ellos hemos elegido a una antropóloga. Su nombre es Carmen Arnau Muro. Escuchemos. Por fin hemos encontrado a una persona que sabe de uno de los temas que más nos interesan en el Espacio en Blanco, que es el chamanismo. Estuvo con nosotros anunciándonos una de las actividades que iba a realizar y vamos a hablar con ella esta noche. Carmen Arnau Muro. Buenas noches, Carmen. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Déjame que diga algunas cosas tuyas. Eres antropóloga, especialista en pueblos indígenas de Siberia. Has hecho una licenciatura de Geografía e Historia y además de Antropología en la Universidad de Barcelona. Además eres profesora visitante de la Universidad Estatal de Rusia, presidenta de la Fundación CAM para el estudio y la difusión de la cultura de los pueblos indígenas, rectora del Etnomuseo de los Pueblos Indígenas de Siberia de la provincia de Toledo. ¿Y cuántas expediciones has hecho a Siberia? Pues 15, he hecho 15. ¿No tenías otro sitio donde ir? Bueno, también he ido a otros países antes, pero es que desde que fui la primera vez en el año 97 ya me quedé prendada y piensa que yo solo quería ir
a hacer una expedición para coger material de campo para un doctorado. Sí. Y bueno, me encantó, me ilusionó, descubrí un mundo desconocido totalmente y en esas estoy y ahí continúo, porque esto no es del pasado, sino que continúo. ¿Te vas también en el año 2009 otra vez? ¿Hay otra Sí, me expedición? quiero ir ahora en febrero. Sí. Sí. ¿Cuánto tiempo estás cada vez que vas? ¿Mucho tiempo? Aproximadamente unas 6 semanas o 2 meses. Increíble. Porque claro, más es un poco difícil y además, bueno, tengo otras obligaciones también por aquí. Ya. ¿Y por qué Siberia? La idea que tenemos de Siberia es un poco lo que nos han enseñado de... Ahí llevaban a todos los malos de la ex Unión Soviética. Sí, está un poco estigmatizada, pero Sí. no, nada. Para mí ha sido como un amor desde niña, ¿sabes? Primero a través de un cuento que me regalaron que se llamaba Cuentos Siberianos, en los que había unas imágenes de la nieve, de osos, de unos cazadores y renos. Esto ya me dejó una huellita ahí marcada, ¿no? Pero luego también he sido una lectora muy ávida, me gustan mucho los autores rusos y siempre los clásicos rusos hablan con una cierta nostalgia, una cosa, no sé, un tono especial de Siberia, ¿no? Y bueno, siempre me ha fascinado, no sé, creo que cada persona tiene como un rinconcito del mundo que prefiere, ¿no? ¿Y tú prefieres Siberia? Sí, yo lo adoro. Descríbenos una postal para los oyentes que no hayamos tenido la suerte de haber estado en Siberia. Yo he viajado por muchos sitios, pero la verdad que Siberia no, esa taiga siberiana que debe ser algo tremendo, mucho frío, Bueno, pocos árboles. La taiga es un bosque gigante, ¿no? De miles de kilómetros que va hasta, bueno, desde los Urales, bueno, antes, ya desde Moscú casi, ¿no? Hasta la costa son 7, 8, 9.000 kilómetros por más de 2.000 de ancho, o sea, es una franja enorme de bosque, ¿no? Y dentro es un sitio muy lleno de vida, hay muchos animales, hay muchas plantas diversas, hay muchos frutos, setas, o sea, tú puedes, si te pierdes en la taiga, pues podrías sobrevivir porque hay alimento para el hombre, o sea, puedes vivir. No es un sitio muy contaminado, a ver si me explico, es muy sí. grande y evidentemente no será todo, ¿no? Pero no hay lugares muy contaminados porque ahí los rusos dejaron, los soviéticos, toda su industria pesada y era un poco como el patio trasero sí, hay de todo. A ver, es verdad que la industria, las minas y algunas cosas, pues no se cuidó, se hizo con una mejor tecnología del momento, pero luego ya sabemos lo que pasó, que todo degeneró y en fin, y a veces se ven fábricas todas oxidadas, medio abandonadas, que contaminan mucho las minas, por ejemplo, en la zona del Kuzbás, en la región de Kemerovo, por ahí. Sí, pero claro, es que es tan inmenso todo que piensa que las industrias y las minas y las explotaciones están en sitios determinados donde precisamente hay más población, pero yo suelo ir a los sitios mucho más alejados donde están las poblaciones aisladas que todavía conservan sus tradiciones ancestrales, ¿sabes? Pues llévanos contigo, Carmen, si te parece. Es decir, ¿dónde llegas? ¿Llegas a Moscú en un avión y después qué haces? ¿A dónde vas? Bueno, yo puedo ir, depende. Una opción es ir hasta Moscú y de Moscú puedes ir, por ejemplo, también en avión hasta Novosibirsk, que es la capital de ahí de Siberia, o bien puedes coger el tren hasta... desde Moscú puedes coger el tren hasta cualquier ciudad grande de Siberia, puede ser hasta, no sé, puedes ir a Bakán, puedes ir a Novosibirsk, puedes ir a Irkutsk, o puedes hacer el transiberiano entero, no sé, depende a qué zona vayas, porque piensa que Siberia es inmensa, son 10 millones de kilómetros cuadrados, o sea, más de 20 veces nuestro país, Y entonces, claro, son muchos lugares, muchos sitios. ¿Tu zona preferida para que nos lleves esta noche? Bueno, me gusta mucho la tundra, a mí me gusta la tundra. Me gusta la zona de Yakutia y Evenkia, la tundra al norte, y me gusta también mucho seguir el curso de los ríos, porque Siberia es un territorio que hay muchísimos ríos, muchos lagos, hay mucha agua. Por ejemplo, el río Lena, que es en verano cuando no está helado, dijéramos, es como un mar de una orilla al otro, es como un mar, y en invierno, cuando está helado, se convierte en una autopista por la que puedes ir con el coche, con trineo. ¿Por encima de él? Sí, igual que el lago Baikal.
Sí. El lago Baikal se puede ir con el coche por encima o con tren o como quieras, porque el grosor del hielo es tan enorme que no hay ningún problema. Tú te vas ahora en febrero, Sí, hará frío, un frío sí, sí, increíble, ¿no? sí. Bueno, en Yakutia puede hacer a lo mejor 45 bajo cero. Sí. ¿Y Y cómo te proteges? ¿Qué llevas encima? bueno, yo llevo ropa de piel, de pieles. Llevo ropa, o sea, lo que tienes es que no dejarte ningún huequecito al aire, ¿no? Mm. Taparte bien el cuello, taparte bien las manos, las piernas, todo, o sea, que no te quede nada desprotegido, ¿no? Y lo que más duele es respirar. Con el frío, para mí, Mm. personalmente, yo he tenido 2 veces ahí en la tundra en neumonía y respirar es lo más difícil. O sea, lo que a mí me duele, respirar ese aire tan frío. Mm. Y llegas allí y ¿a dónde vas? Llegamos a Bueno, orilla yo, del río Lena. Está, si vas sí. en febrero estará todavía helado, ¿no? Eh, sí, sí, está helado, Mm. está helado. Aunque últimamente ha cambiado un poco la cuestión del clima, que es verdad que también haya influido, Mhm. pero sí está helado. Lo que hay que tener, cuando empiezan los deshielos hay que tener cuidado porque a veces es engañoso la fragilidad, te puedes, bueno, hay mucha gente que se cae, por ejemplo en el lago Mm. Baikal a veces los jóvenes hacen carreras, cosas, y según en qué épocas hay que tener cuidado porque se puede, ya en la primavera, se puede romper el hielo y claro, ahí no tienes escapatoria, Ya. ¿no? Mhm. Y hay muchos pueblos todavía que sigan sus rituales, sus ritos autóctonos. Sí, a ver, la ideología, dijéramos, si te refieres al chamanismo en concreto, está bastante viva, sobre todo en las zonas rurales. Eh, y los ritos se siguen practicando. Hay gente que no cree o que no lo hace o que se ha quedado con la ideología que se les enseñó en la época anterior, ¿no? La época soviética, que era, bueno, como sabéis, atea y materialista, y en lo que las cosas de religiones y creencias y todo esto no entraban, ¿no? Mhm. Entonces, pues hay gente que piensa así, hay gente también que es cristiana ortodoxa y otras religiones, porque en Siberia hay mucho, es un mosaico de pueblos, hay judíos, hay rusos de la religión antigua, de que llaman ellos Stariviera, hay, en fin, hay de muchos, es un mosaico de Mhm. pueblos. Y hay muchos pueblos que viven de forma diferente, siendo tan grande, ¿no? Sí. Ahora, yo concretamente, claro, me concentro en los pueblos indígenas, digamos, los pueblos autóctonos Mhm. que estaban antes de la llegada de los rusos. O sea, los cosacos llegaron hacia el año 600 por la zona esta. Entonces, yo me concentro en el estudio de las poblaciones que mantienen las creencias antes de la llegada de los rusos, ¿no? Que el pueblo ruso tiene una cultura fascinante, muy interesante, que también me interesa. Pero claro, yo me he especializado como antropóloga en los pueblos nativos que son de raza mongoloide, Mhm. o sea, son ojos rasgados, estatura baja media, un poco oscuros de piel y pelo lacio y negro, ¿no? La tipología esta. Y bueno, hay que buscarlos, hay que irse a sitios alejados para encontrar todavía gente que haga nomadismo y que viva pues De esa manera, ¿verdad? eso, tradicionalmente, Hacemos una exacto. mínima pausa y ahora vamos a su búsqueda. Vale. Carmen, imagínate que ya hemos llegado, los hemos encontrado. ¿Con quién? ¿Qué tribu? ¿Qué gente? ¿Qué pueblo es? El que más te interesa a ti. Bueno, a mí me gusta mucho un pueblo que se llama Los Evencos. Evencos. Sí, los Evencos es un pueblo que antes ocupaba una extensión enorme de Siberia, pero que luego se fueron, como son bastante pacíficos y permeables, pues se les fue un poco relegando a zonas un poco más al norte y aisladas, ¿no? Uh-huh. Y entonces los evencos son criadores de ganado, o sea, no de ganado, sino de renos, acompañan a las manadas de renos y entonces pues van con sus tiendas desmontables, que las tiendas ya sabéis que se parecen un poco a las mongolas, que es una carcasa y luego de encima llevan unas lonas o unas pieles. También tienen unas tiendas tipo cónicas como las que conocemos de los indios americanos,
que se recubren con pieles, ¿no? Entonces este pueblo, los evencos, son para mí lo más, no sé, las palabras a veces no descifran bien lo que quiere uno decir, pero lo más puro, lo más íntegro, y que viven muy en consonancia con la naturaleza, en su tundra, con sus hielos, con sus rituales. Son muy hospitalarios, muy respetuosos, gente muy inteligente, observadora, con gran memoria. Tienen muy desarrollado, claro, la vista, el sentido de la armonía, la sensibilidad para el tratar a los seres vivos, a las personas. Claro, tú como una visitante, para ellos eres un tesoro, porque como no tienen muchas novedades, y entonces ellos... ¿Te reciben bien entonces? Sí, a mí sí. ¿Y en qué hablan ellos? Bueno, todos los habitantes de la Federación Rusa, porque están escolarizados por ley desde la época soviética, hablan ruso, saben ruso. Entonces yo hablo en ruso con ellos. Lo que pasa que luego además, pues he aprendido un poquito de algunos idiomas, porque hay 30 idiomas diferentes. Y claro, los 30 no lo puedo aprender, pero sí que puedo aprender a decirles algo amable para que vean que tengo un poco, bueno, que pongo algo de mi parte, ¿no? ¿Y habla ruso entonces? Sí, claro, es que sin hablar ruso no podría hacer nada. Aparte que yo tengo que leer la bibliografía. Piensa que mis libros, los libros que yo he escrito, son los primeros que hay en lengua española de investigación antropológica, porque sí que hay alguna novela, cosas que hablan del transiberiano, pero así de trabajo de campo, de primera mano, todo esto. Yo he hecho libros, he publicado libros sobre los chorses, sobre el chamanismo en Soria, y no existía. Entonces toda la bibliografía la he tenido que leer en ruso, porque sí. Vamos a ver si me explicas qué religión tienen. ¿Siguen creyendo en el chamanismo como la religión primordial, dicen? ¿La primera religión que existió en el planeta, una de ellas? Yo personalmente, yo estoy segura de que el chamanismo era la primera, no es una religión, ya te digo que las palabras, como decía Santa Teresa, no bastan para descifrar algunas cosas, para explicar algunas cosas. Si lo queremos llamar religión, vale, pero en fin, no es exactamente, porque no tiene templos, no tiene dogmas, no hay una escala de obispos, de papas, no, sino que no hay, es solamente de la persona a la naturaleza y los espíritus o entes que ellos asignan a todos los seres vivos. ¿Y para ti es la religión primigenia, la primera? Sí, yo estoy convencida, que estoy convencida de que es el primer camino que encontró el hombre, pues para comunicarse con, digamos, con una palabra que tampoco es exacta, pero con el más allá, o con las fuerzas de la naturaleza, o con las energías cósmicas, o como queramos llamarlo. Yo estoy segura. Si te parece, antes de que hablemos del chamán, hablamos de cómo ven ellos la muerte y qué rituales hacen. Cuando alguien muere allí en la tundra, ¿qué hacen con él? Bueno, ¿hay dolor? ¿Sienten pena? Bueno, desde el punto de vista de persona, de pariente, claro que sienten que esa persona desaparezca físicamente, pero ellos no lo dramatizan como nosotros, no lo viven con ese dolor, porque ellos no consideran que se vayan, sino que siguen estando con ellos, ¿no? Es más, los chamanes y todas las personas, cuando piden ayuda, recurren a los espíritus de sus ancestros, o sea, a sus padres, a sus abuelos o a sus antepasados, porque saben que están allí, o sea, están cerca. Entonces ¿Y los entierran o los queman o qué hacen con...? No, ellos los entierran desde que llegaron el cristianismo ortodoxo. Sí. O sea, ellos antes los dejaban, los ponían o en cajas o en troncos y los colgaban y los dejaban que se secaran. Y después, cuando se secaban se quedaba solo lo que es el hueso, pues lo enterraban cerca o lo guardaban. Pero hacia el año 850 llegaron los misioneros ortodoxos y aunque no cristianizaron a fondo, porque claro, una región tan vasta es imposible, pero aunque no lo cristianizaron a fondo, sí que caló ciertas cosas de la ideología cristiana, y una de ellas son las formas. Y las formas, una de estas formas es la forma de enterrar. Se entierra
como hacemos nosotros. Mira, en la web mía hay unas imágenes de un enterramiento, os digo por si os interesa, hay una serie de, no sé si son 12 fotos, y se ven los pasos diferentes del enterramiento. Repítenos la web. Sí, esto está en la web, las www.carmenarnaumuro.com, y ahora no me acuerdo en qué página de la web está, pero bueno, se llama enterramiento, lo podéis buscar. Que lo busquen por ahí. Una mínima pausa y seguimos en búsqueda de ese chamán. En busca de nuevos mundos. Espacio en blanco. Aquí en Radio Nacional de España, este espacio en blanco tras las huellas de los chamanes en Siberia, con Carmen Arnau. Carmen, ¿qué es el chamán entonces? Vamos a entrar, tenemos ya muy poco tiempo, así que vamos con él rápidamente. Bueno, el chamán es un intermediario, o es un puente, o es el que personaliza la solución, ¿no? Porque en realidad uno puede ser su propio chamán, si se quiere, ¿no? Se puede uno adiestrar a sí mismo cuando estás dentro de esta ideología y pedir ayuda pues a tus ancestros, a los espíritus locales, a los de la naturaleza, en fin. Y entonces puede existir y existe la autosanación y la manera de buscar información, cómo mejorar, o sea, y el chamán en realidad, sintetizando y contestando a tu pregunta, es un puente, es un mediador. Y es una persona que recibe, digamos, los dones, la sabiduría de sus ancestros, de su padre, se va pasando de generación en generación, o cómo lo eligen al chamán dentro de una tribu. Mira, yo de los 40 que he trabajado con 40, he leído mucha bibliografía sobre otros y tal, pero yo hablo de mi trabajo propio, que es el que tengo documentado. De los 40 que tengo, mujeres y hombres casi al 50%, más o menos la mitad son nietos o bisnietos o tataranietos de chamanes. Después hay un porcentaje también alto, como de quizás un 30%, que son desde niños. Desde niños tienen visiones, ven cosas, entienden, se van dando cuenta que son diferentes, y la gente de alrededor lo reconoce, ¿no? Aunque no tengan antecedentes familiares. Yeah. Y luego hay otros por vocación, también hay un 10% por vocación y un 10% de ancianas. Que de gente, sí, de mujeres normales, normales son todos, pero me refiero que no han tenido esta llamada, pues al llegar a una edad hay muchas ancianas que de pronto se les abre, cosa que pasa en todas las civilizaciones, en todas las... Estos personas, que son como prototipos, dijéramos, son extrapolables a las personas que hay en otros cultos que tienen parecidos poderes. O sea, es todo universal. Ya. Y has dicho poderes, ¿tienen poderes? Sí, claro, tienen poderes de tener una información. No te digo que hagan milagros en plan espectacular, pero sí que ellos acceden a una información que existe, es una información que hay, que está allí, y entonces acceden a esta información y saben cómo interpretarla, aunque siempre es difícil a veces interpretar la información correctamente, porque son como ráfagas de imágenes e información que reciben, y entonces no siempre es preciso como nosotros queremos, que queremos todo preciso. Ya. Y la gente acude a ellos cuando tienen problemas, cuando tienen enfermedades, cuando... Sobre todo cuando están enfermos, es el primero, pero también cuando tienen problemas de tipo familiar, de angustias y de sus hijos, de sus maridos, del futuro, de cosas. Hay también muchos problemas de alcoholismo entre los indígenas, acuden mucho a gente con problemas de adicciones y... Ahora, otra cosa quiero que quede clara, que también hay médicos convencionales a los que pueden acudir y hay hospitales rusos a los que estas cosas conviven en Siberia.
Ujú. ¿Eh? ¿Y estos chamanes utilizan drogas, plantas No, de poder para entrar en no. contacto? No. No, mira, yo en los 40 que he trabajado, 40 durante 11 años, o sea, no son 2 días, no he encontrado ni uno solo que tome nada, absolutamente. Aunque sé que la bibliografía habla que, por ejemplo, en Kanchaka tomaban la amanita muscar y así. Ujú. Yo en todo... Ellos entran en trance cuando utilizan los rituales más grandes y utilizan el tambor a través del tambor. ¿Tú lo has visto eso? ¿Has estado en un Sí, ritual? claro, he estado en muchos. Mira, en el seminario voy a mostrar los rituales, he filmado, tengo documentales. Y yo he ido durante meses con ellos, acompañándole por los poblados en las sanaciones. He visto cientos de ceremonias. Y empieza a sonar el tambor y entra en trance y ahí es cuando se Sí, comunican sí, con el más sí. allá. Sí, pero en realidad tengo otros, y los mismos que hacen estas ceremonias, dijéramos rituales, pueden hacerlo sin el tambor. O sea, ellos tienen ya una capacidad de hacerlo. Hay gente que tiene más poder, menos, que son más diestros y menos, y no en realidad no lo necesitan ni siquiera, ¿sabes? Ya pueden acceder a ellos, a esta variación o alteración o modificación de su conciencia. Desgraciadamente, Carmen, estamos a punto de terminar. Es que me enrollo mucho, ya lo sé, pero... No, es súper interesante lo que cuentas. Hay tantas cosas que decir. Claro. Yo te emplazo a seguir viniendo al programa, si te parece, y seguimos hablando del asunto. Quizá la última pregunta. Ellos creen en los espíritus, en el espíritu de los animales, del oso, del reno, ¿no? Sí, claro. Ellos asignan a los seres vivos aparte de lo físico, que tienen un ente espiritual, o que ya te digo que la palabra no es exacta, también a las plantas y a los lugares, a las montañas, al agua. Y entonces ellos se interaccionan cuando van paseando o miran, no miran como nosotros solo lo estético, sino que ven a esos entes y entonces ven o adivinan o sienten, ¿eh? Ya. ¿Y tú crees en los espíritus? Yo creo en lo que ellos explican, sí, creo en eso. Yo no creo en lo que nosotros, o sea, ya te digo que la palabra tendríamos que buscar algo. Voy a ver si pienso cómo llamar a las cosas de otra manera, ¿sabes? Que sea más claro para todos. Yo sí que creo, a través de mi trabajo de campo de muchos años... Es lo que me interesa, sí. Creo en esto, sí, es verdad. Lo que no creo es lo que a veces se comercializa y se vende y se distorsiona. Pero sí crees que hay otro mundo inmaterial detrás de este. Sí. Y hay cosas que, claro, no puedo decir por la radio, pero... ¿Cómo? ¿Por qué? Pues no, porque hay cosas que son un poco personales. Y ¿Te han pasado cosas? Que a mí me demuestran que sí, Ya. ¿Cuánto tenemos que aprender de estos pueblos, verdad, en este mundo loco y civilizado que tenemos? Además, ¿sabes una cosa? Que en Occidente ahora estamos sensibles y estamos empezando a entender y yo creo que hasta queremos un poco rectificar esa actitud que hemos tenido hacia los pueblos indígenas, que eran los que estaban más conectados, como nosotros estuvimos en el pasado, antes de tanta civilización. Claro que no podemos dar marcha atrás, ¿no? Tenemos la civilización y nos brinda muchas cosas buenas, pero también tenemos que retomar un poco lo otro, yo creo. Carmen, te vas en febrero, ¿nos llevas contigo? Sí. Me encantaría hacer una expedición así. Escucha, que me gusta que lo hagas así en serio, porque claro, es que estoy un poco dolida de a veces cómo tratan el tema, ¿sabes? Estás en directo todavía, ¿eh? Sí. Aquí tratamos las cosas así, Carmen. Sí. Muchas gracias, espero verte pronto, que nos sigas enseñando. Das vidania. Y nos vemos prontito, ¿vale? Es pasiva, para acá. Es pasiva, también para ti. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego, un beso. El mundo está hecho de cosas grandes y de cosas pequeñas, pero lo más injusto es que las llamemos grandes y pequeñas, porque cuando te pasa algo, cuando pierdes algo o a alguien que de verdad te importa, solo te fijas en eso, aunque explote el mundo a tu alrededor. No te importa nada. 3:55 y de la taiga siberiana de Siberia regresamos a la casa de la radio, aquí en Madrid, a la casa.
dando las gracias a toda esa gran cantidad de gente que nos ha llamado. Buenas noches, Paz. Buenas noches. Tremenda, ¿verdad? Volvemos a la casa de Espacio en Blanco Claro. también. Pues sí, la verdad es que muchísimas gracias. No nos cansaremos nunca de agradeceros vuestra compañía durante las horas del programa, las llamadas, los emails y el chat, que lo estrenábamos esta Bueno, noche. con algunos problemas. Con porque- algunos problemas, sí. Los vamos a solucionar en breve porque nos ha encantado haber descubierto otra vía de comunicación con vosotros. Y Quizá porque hay mucha gente y sí, comentaban eso, ¿no? Que quizás el servidor no tenía capacidad para tantísima gente. Bueno, pues lo vamos a solucionar, de verdad. Intentaremos tener otro más grande. Se accede a través de nuestra página web www.espacioenblanco.es y atentos porque va a haber cada día estamos en obras con él, incorporando cosas nuevas, así que habrá sorpresas, visitarla de vez en cuando. ¿Y los ganadores han sido? Sí, los ganadores han sido Álvaro Pérez, de Valencia, María del Mar Jurado, de Málaga, Agustina Arroig, de San Vicente de la Barquera, en Santander, Norma Sánchez, de Totana, en Murcia, y José Cristóbal Flores, de Algeciras. A todos ellos, enhorabuena, muchas gracias por haber participado. Y nos pondremos en contacto con vosotros a lo largo de la semana para pediros vuestra dirección y ahí estaremos, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias también a gente que nos va enlazando a sus webs, como es La Sombra del Espejo, que gracias a ella, pues bueno, tenemos también muchas visitas y nos han comentado que Espacio en Blanco está allí en su home. Pues muchas gracias a todos, gracias Paz, seguimos adelante. Y por hoy terminamos. Las gracias a todos por la escucha, por la compañía, por hacernos sentir que están ahí. Volvemos en 6 días, como siempre será aquí en Radio Nacional de España, en su Espacio en Blanco, en 2 ediciones. La semana que viene hablaremos seguramente de sexo y traemos a un chamán de esos auténticos que nos va a enseñar cómo utilizar las plantas de poder. Disfruten de este puente y cuidado con las carreteras, abríguense y no olviden que tenemos una cita aquí en Radio Nacional de España. Y ahora hasta las 4 o las 3 en las Islas Canarias, un poco de nuestra mejor música. Cuídense, nos vemos. Para las obras religiosas. Elior. Elior, controla tanto dinero, tanto poder tienen. Elior tuvo mucho poder. Ahora ¿Me dices tuvo en el pasado? Tuvo mucho poder durante el pontificado de Juan Pablo II, de Pablo VI. El final del pontificado de Pablo VI y de Juan Pablo II tuvo mucho poder. Es decir, Elior provocó quiebras financieras en Italia. El Banco Ambrosiano. El Banco Ambrosiano y muchas otras bancas, la banca de Santa Cristina del Popolo, en muchos bancos provocaron quiebras bancarias importantes, realizaron operaciones de lavado de dinero del crimen organizado. ¿Sí? Todavía está, tengo los documentos que me facilitaron el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, tiene diferentes juicios puestos a los bancos vaticanos, al Banco Vaticano de entonces, por haber participado en operaciones de lavado de dinero.
es decir, participaron en intermediación para la venta de armas a la dictadura de Galtieri a través de sociedades financieras que eran sociedades financieras fantasmas en paraísos fiscales. Conseguí, por ejemplo, uno de los documentos que aparece en mi libro. Es un documento que ya te contaré cómo lo conseguí, porque tampoco a veces es tan complicado conseguir un documento de estos. Eso es un documento que aparece en una de las páginas del libro, que son el nombre de 9 sociedades financieras y su sede. Entonces, por ejemplo, te pone la sociedad de Bellatrix, por ejemplo, Panamá, la sociedad de Doficom en Liechtenstein. Entonces son 8 sociedades, son 8 o 9 sociedades financieras y están firmado, el certificado está firmado por Paul Marcinkus, que era presidente y todopoderoso jefe del Banco Vaticano. Entonces, este certificado, ¿cómo lo consigo yo? En Argentina se abrió una investigación, cuando llega la democracia nuevamente después de la dictadura argentina, hay una investigación de quién facilitó armamento a la dictadura argentina durante la famosa Guerra de las Malvinas del año 82. Y aparece una sociedad que se llamaba Bellatrix, la sociedad Bellatrix, con sede en Panamá, que es a quien se le ha pagado... Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Tres y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Entramos en la segunda hora del Espacio en Blanco, en esta segunda edición, hablando en este primer tema de algunos secretos del Vaticano. Tenemos un concurso en marcha, hay 5 libros que sorteamos esta noche, 900, 137, 137 nuestro teléfono, gratuito, por si queréis participar, y en internet, espacioenblanco@rtve.es. Y esta semana estábamos inaugurando el chat, un chat que nos está dando algunos problemas porque se ha colapsado. Tranquilos, trataremos de arreglarlo y en breve a través de la página web del Espacio en Blanco podéis entrar en él. Y tenemos, Eric, un montón de preguntas. Yo no sé por dónde empezar. Vamos con preguntas de los oyentes porque hay que hacerles caso y luego te pregunto algunas cosas. ¿Por qué la Guardia Vaticana son suizos y no italianos? ¿Es que no se fía de los italianos el Papa o...? No, bueno, es decir, el servicio, el Comité de Seguridad está formado por el Servicio de Espionaje Papal, la entidad, por el Servicio de Contraespionaje, el Sodalitium Piano en el SP, por la Guardia Suiza, la Guardia Helvética, y por la Gendarmería Vaticana. La Gendarmería Vaticana está formada en su mayor parte por ciudadanos italianos que pasan a formar parte de cuerpos de seguridad vaticanos cuando entran en la Gendarmería Vaticana, que acaban además de incorporarse a Interpol por primera vez. Y luego está el cuerpo de la Guardia Suiza. El cuerpo de la Guardia Suiza el año pasado cumplió 500 años, es el ejército más antiguo como tal, formado como cuerpo de ejército, y está formado por 62 guardias suizos, 62 en total. ¿Por qué? Porque fueron los 62 que resistieron y que protegieron al Papa cuando Carlos V entró y saqueó Roma y arrasó Roma a sangre y fuego. Entonces el Papa le salvó la vida un retén de 62 guardias suizos, que eran una especie como de mercenarios, en aquel momento era una especie de mercenarios al servicio del Papa. Pero desde aquel momento, digamos que la Guardia Suiza entró a formar parte de la leyenda y de la historia del Servicio Vaticano. Por eso los guardias suizos tienen una cosa muy curiosa, que todos tienen que tener una altura concreta, porque son muy altos, tienen que haber formado parte de cuerpos especiales del ejército suizo y haber nacido en cantones, en los cantones católicos de Suiza, para formar parte de la Guardia Pontificia. Más preguntas. ¿El Opus Dei depende del Vaticano? No, el Opus Dei es una prefectura, se la concedió, le dio el estatus de prefectura, de prelatura, el Papa Juan Pablo II. Actualmente el máximo dirigente del Opus Dei es Javier Echevarría, que tiene su sede en Roma, y es una especie de asociación que aconseja y tiene mucho poder, tanto económico como de poder político dentro del Vaticano. Preguntan también si hay documentos secretos que hablen acerca de profecías, como la de Roncalli, las de algunos papas, la de Nostradamus. No me consta. No te consta. No me consta. Además, yo creo que a veces la realidad supera la ficción. No hace falta profecías. ¿Cuántas personas integran el Vaticano? Dice, entre curas, obispos, a la gente que está ahí, ¿se sabe? Como ciudadanos con derecho de tener pasaporte vaticano, el Papa y el colegio cardenalicio.
¿Siguen las peleas entre los dominicos y los agustinos en el seno de la Iglesia o eso ya? Eso ya ha pasado, eso ya. Los dominicos dejaron de quemar gente hace muchísimos siglos. Eran los más duros, los más ortodoxos de la Iglesia. Ahora los que empiezan a tener mucho poder con este Papa vuelven a resucitar con el poder los jesuitas. Bien, vamos a hablar de esos diferentes grupos que formaban parte del Vaticano, a hablar un poquito de ellos, si te parece. El Instituto para las Obras, la red financiera del Vaticano. Institutos de comunicación, tiene mucho poder financiero en grupos industriales italianos. Es decir, que el Vaticano ha hecho muchas inversiones. Esperemos que después del chasco que se llevaron con la crisis que provocó de la quiebra del Banco Ambrosiano, esperemos que sean negocios legales actualmente. Ojalá. Vamos con otro... Es curioso, déjame que te diga una cosa curiosa. Recibí hace pocos días una invitación de la Conferencia Episcopal Italiana para cuando visitase Roma. Pero fíjate qué curioso, porque este libro mío acaba de salir en Italia en el mes de junio y ha estado durante no sé cuántas semanas entre los 10 más vendidos. Y es curioso, la Conferencia Episcopal Italiana me invita a la Conferencia Episcopal para hablarme del Banco Vaticano. ¿Sí? Fíjate qué curioso, un libro de 500 páginas y solo me van a invitar a la Conferencia Episcopal Italiana para hablar del Banco Vaticano, que yo, por supuesto, para mí es un honor que me inviten. Vamos con otros grupos. La Sagrada Congregación para la Causa de los Santos. Sí. ¿Quiénes son estos? Es un ministerio. No son grupos tan secretos. Es decir, es un ministerio donde se estudia, es una unidad de estudio para todos los candidatos para ser beatificados por el Papa. Es decir, tú sabes que tienes que haber hecho 3 milagros. Tienen que estar demostrados por cuestiones médicas, es decir, que tienen entonces son los que llevan a cabo todas las investigaciones para luego ser beatificados por el Papa. ¿Y la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe? La Todopoderosa Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Esta es la antigua Inquisición. ¿Sigue funcionando como Inquisición? Sigue funcionando como Inquisición, y el último gran inquisidor de la Sagrada Congregación, el último prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe fue el cardenal Ratzinger, que luego lo nombraron Papa. Espera, ¿es cierto que Ratzinger estaba haciendo el Camino de Santiago y anotó en algún sitio en un libro que sería el próximo Papa? ¿Sabes esa historia? Sí. Además, pero además es curioso porque además vi creo que fue en un programa en televisión. A esta sociedad se le ha pagado no sé cuántos millones de dólares a una cuenta en un banco alemán. Con el número de cuenta. Yo conseguí hasta los números de cuenta. No voy a decir el banco, pero vamos, un banco alemán. Pues nada, me fui al registro de sociedades de Panamá, les dije que si me podían dar el certificado de la sociedad Bellatrix. ¿Y te lo pasaron? Y me lo pasaron y me dijeron, bueno, tiene usted que pagarlo, son $10 por el certificado. Y dije, caray, qué fácil. Les mandé $10, una transferencia de $10, y me mandaron el certificado por email. Es decir, que muchas veces no es tan complicado conseguir un documento de estos. Parece más complicado de lo que parece realmente. Y luego descubrí que parte de ese dinero había ido destinado a 2 bancos en Polonia que financiaron al Sindicato Solidaridad de Lech Walesa. Ese fue todo el trayecto que hizo el dinero desde Argentina, pasando por Panamá hasta Polonia. Curioso. ¿Es cierto que la Iglesia también se está metida en negocios de armas? ¿Ahí das algún dato? Bueno, fueron intermediarios. Las sociedades de Lior, del Banco Vaticano, bajo el mando del señor Marcinkus, de Paul Marcinkus, hicieron de intermediarios para conseguir misiles Exocet a través de los servicios de inteligencia papales, una operación que se llamó Operación Pez Volador. Y así la tienen registrado los argentinos. Operación Pez Volador. Que Pez Volador es Exocet, que era el nombre de los misiles. Ya. ¿Están también en negocios de preservativos? Bueno, están en negocios de Viagra, por ejemplo. ¿De Viagra? De Viagra, por ejemplo, el poderoso farmacéutico Pfizer, durante mucho tiempo, no sé ahora, pero durante mucho tiempo fueron accionistas de Pfizer. Pero luego tiene muchos intereses el Vaticano. Es decir, el Vaticano, por ejemplo, son dueños de la Rinascente, que la Rinascente, para los oyentes que no lo sepan, es como, para que lo entiendan, es como nuestro Corte Inglés. Está en todos los sitios en Italia. Está en todos sitios. La Feltrinelli, por ejemplo, la famosa cadena de librerías, como nuestra Casa del Libro, también son propietarios del Vaticano. Luego tiene muchos intereses tiene muchos intereses en medio de